La voz del Espíritu de Profecía. Del 1 al 4. Dice Hechos 18 del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, ¿ok? Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Escuchen esto, miren el 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, los sábados. Aquí hay que leer los sábados. Séptimo día, sábado, no domingo, sábado. Y persuadía a judíos y a griegos, ¿vale? Primera evidencia. Segunda evidencia. Estamos en Hechos 17 del 1 al 2, diciendo: pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, dice, fue a ellos, y por 3 días de reposo, entiéndase, por 3 sábados, discutió con ellos. O sea, que Pablo iba a la sinagoga también, ¿sí? A discutir y hablar, ¿sí? Con los judíos también en sábado. Y Pablo, sí, era uno
esos cristianos, ¿sí? Que continuaban con el sábado, ¿vale? Mira ahora aquí algo interesantísimo también, otro en Hechos 13 del 42 al 45. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, es decir, el siguiente sábado, escucha esto bien, los gentiles le estaban diciendo a ellos, no los judíos, a Pablo, ¿sí? El siguiente sábado, dice, les hablase de estas cosas. ¿Ok? Ahora son los gentiles que le piden a Pablo que les hable el siguiente sábado. ¿Ok? Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Mira el 44. El siguiente día de reposo, el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Ok? Esto no eran judíos. Esto era toda la ciudad donde ellos estaban. ¿Ok? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermanos, si aquí una persona dice que el sábado no estaba vigente después de la muerte de Jesús, hermano, aquí hay mínimo tres evidencias claras que afirman todo lo contrario, que aquí ese día de reposo seguía siendo el sábado. Pero algunos pueden decir, no, todavía no estoy convencido, ¿ok? Hermano, traigo aquí una bomba, una revelación tremenda, un versículo que no podrás creerte, que ningún evangélico, ningún protestante y hasta ningún católico puede refutar este versículo. No se puede, hermano, no se puede echar por tierra. Y se encuentra escucha esto bien, en Mateo 24. Esta es la primera clave, en Mateo 24, hermano. Pero para entender bien este versículo que ahora vamos a presentar en Mateo 24, tenemos que hablar un poco del contexto de Mateo 24. Recuerda, Mateo 24 es uno de los, ¿cómo lo diría? De los capítulos proféticos, sí, más importantes de la Biblia. Está repleto de un contexto profético, ¿vale? Bien, y Mateo 24 se divide en tres partes, ¿sí? Es una introducción que va del versículo 1 al 3. Después está la primera parte que va del 4 al 20 y la segunda parte que va del 21 al 51, ¿vale? Así va. Bien, vamos a ver ahora lo que es la introducción, ¿sí? A este capítulo, a este gran capítulo, donde se encuentra nuestro versículo importante que ahora vamos a revelar. En Mateo 24, del 1 al 3, veamos la introducción de este capítulo. Dice, cuando Jesús salió del templo, ¿sí? Y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los discípulos estaban orgullosos del templo y le muestran a Jesús ese templo, esa fachada del templo. Entonces Jesús dijo, ¿veis este templo? Este templo será destruido. Entonces más tarde en privado los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo será la destrucción del templo que tú dijiste? ¿Sí? Y también, ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Vale? ¿Cuáles son las señales de tu segunda venida? Bien, la primera parte del capítulo de Mateo 24 nos va a hablar a nosotros de la destrucción del templo, ¿sí? Y la segunda parte, que va del 21 al 51, nos va a hablar de la segunda venida de Jesús. Vamos a enfocarnos específicamente en la primera parte, de los versículos del 4
al 20. Para ello, hermanos, vamos a empezar desde el 15, ¿ok? Vamos a empezar desde Mateo 24, 15. Y nos dice lo siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, es decir, en el templo, la abominación desoladora, en este caso, léase Roma, léase el ejército romano, hermanos, ¿ok? Esto es histórico, esto es histórico, esto no es adventista, esto es histórico, ¿sí? Cuando Roma, de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Escuchemos esto. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ok, para entender, sí, estos versículos, especialmente el último, que es orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, tenemos que hacer un poco de historia. Recordemos, los judíos, hermanos, los judíos se empezaron a rebelar en contra del gobierno romano, ¿sí? Del imperio romano en el año 66. Empezaron a luchar físicamente contra ellos y también dejaron de sacrificar, ¿sí? En favor de Roma, ¿sí? Y en favor del emperador. ¿Y esto qué pasó? Entonces Roma envió a un señor llamado Cestio Galo. Cestio Galo era el gobernador de Siria, ¿ok? Y con un más o menos pequeño ejército, ¿sí? Fue a combatir a los judíos en Jerusalén. Bien, por un momento él pensó que iba a ganar, pero de una forma u otra él cometió unos errores a nivel militar, ¿sí? De forma en su estrategia, y él entonces perdió la batalla, ¿sí? O perdió esa guerra en el año 66, ¿vale? Y entonces lo que hizo Cestio fue que se retiró. Hermanos, aquí entonces es cuando se cumple la profecía que dice que cuando veáis a Roma que se acerca, ¿sí? Cuando se vaya entonces tenemos tiempo, o tuvieron tiempo los judíos de poder irse, ¿sí? De poder irse completamente y salir de la ciudad, ¿sí? Y si alguien estaba fuera de la ciudad, tenía que irse a las montañas, a otros lugares, y no volver más a Jerusalén. ¿Qué pasó? Más tarde, en el año 70, ¿sí? 70, Tito sitió a Jerusalén. Y allá entonces hubo una gran matanza completamente, que casi más de 1.200.000 y hasta un poco más, ¿sí? De judíos murieron, ¿sí? Durante esa batalla. Muchos fueron sacrificados afuera, muchos fueron esparcidos por otros países, y también otros fueron llevados a los circos romanos, ¿sí? Para ser comidos por las bestias. Bueno, fue horrible lo que hizo Tito con el pueblo de Jerusalén, y lo que hizo fue que destruyó completamente Jerusalén, destruyó completamente el templo. Y hermanos, aquí está la respuesta. Entonces, los judíos tuvieron que salir de Jerusalén, ¿sí? En el año 66, y tenían hasta el año 70. Tuvieron 4 años para poder ir, para poder salir, para poder huir a las montañas y no volver más a Jerusalén, ¿sí? Y así no degustar la muerte que Tito iba a traer en el año 70. 4 años, hermanos. Y Jesús, viendo esta profecía, ¿sí? Dice claramente, en el 19 dice, mas hay de las que estén encintas, estén embarazadas, ¿sí? Porque si tú estás embarazada y quieres huir a otro lugar, eso se te complica. Y dice, y de las que se críen en aquellos días, es decir, de las que tienen hijos pequeños, ¿sí?
de los que tienen hijos muy pequeños, también se le va a dificultar poder huir durante esos 4 años, sí, porque va a estar difícil. Escucha esto bien. El 20, otra vez lo leemos. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea que Jesús le estaba diciendo a ellos, orad para que la huida entre el año 66 hasta el año 70, antes de que Tito, el general Tito romano, volviese, sí, a sitiar Jerusalén, tenéis ahí 4 años, huid, dice, y orad para que esa salida no sea ni en invierno ni en sábado, que es día de reposo. Ahora aquí está, hermanos, la cuestión. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Y Jesús es Dios, ¿sí? Y Jesús como Dios y también como hombre está diciendo entonces que el 4.º mandamiento todavía iba a estar vigente, ¿sí? Jesús murió en el año 31, ¿vale? Año 31. Cestio Galo vino en el 66, o sea, 35 años después. Jesús estaba diciendo que el sábado tenía vigencia. Escucha esto bien, 35 años después. O sea, muchos piensan, no, que Jesús clavó en la cruz el sábado, sí, porque era una sombra. Pregunta, ¿por qué entonces Jesús, sí, proyecta el sábado 35 años después? Algunos dirían, no, es que Jesús era judío y estaba hablando para judíos. No. Jesús, antes de ser judío, era Dios. Y Jesús sabía que el sábado iba a estar vigente 35 años después. Porque si no, entonces él mismo podía decir, señores, os recuerdo que después de mi muerte, yo voy a cambiar el sábado por el domingo. ¿Os acordáis? No, Jesús no dice nada de esto. Jesús dice a los que le están hablando, a los discípulos, le dice, 35 años después de mi resurrección, ¿sí? Tenéis que orar vosotros para que no huyáis ni en invierno ni en día de sábado. O sea, bueno, esto es irrefutable. El mismo Jesús está diciéndonos a nosotros que el sábado iba a estar vigente, ¿sí? Después de su muerte. O sea, el que quiera leer otra cosa diferente es su problema. Pero este texto no puede ser echado por tierra, y su aplicación es que el sábado sigue vigente después de la resurrección de Jesús. Hermanos, mira, hay gente que van a seguir pensando lo contrario, ¿vale? Tú le puedes traer la evidencia que quieras, le puedes bajar hasta el mismo Dios y ellos no van a creer lo que tienen que creer. Si alguien continúa rebatiendo, ¿sí?, la palabra de Dios y pensando que el sábado no es el día de reposo, esa persona, si no toma conciencia, hermano, se puede perder perfectamente, hermano. Se puede perder, cuidadito, se puede perder. Sí, el sábado forma parte de los 10 mandamientos, ¿sí?, de la ley moral de Dios. Y el mismo Jesús lo cumplió, ¿sí? Y el mismo Jesús dijo que tendría vigencia por lo menos 35 años después de su resurrección. Gracias por tu tiempo, hermanos. Gracias por todo. Por favor, suscríbete, por favor, dale a la campana, dale a like también, comenta, suscríbete, por favor, suscríbete, dale a la campana y por favor, continúa escuchando nuestros videos. También comparte con otras personas y que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Adiós.